Javier Pérez, pertenezco al proyecto Life in BASF, al equipo de coordinación. Es un proyecto que está coordinado por la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura. Agradecer a la organización del presente seminario, al Life Plus Albufera, su invitación para dar esta charla. Bien, la presente charla que vamos a impartir hace referencia a los costes económicos y ambientales que tienen las especies exóticas invasoras. Como más o menos todo el mundo sabe, las especies exóticas invasoras son la segunda causa de pérdida de biodiversidad que existe en el mundo. Además de ser las responsables de prácticamente el 39% de las extinciones conocidas hasta la actualidad. Pero si echamos la vista atrás, las especies exóticas invasoras son casi tan antiguas, o las bioinvasiones son casi tan antiguas como la propia humanidad, dado que el hombre desde la antigüedad ha transportado a especies o semillas de unos lugares a otros del mundo. Sin embargo, hasta hace pocas décadas no se ha diagnosticado como un grave problema, y esto ha sido motivado por el fenómeno de la globalización, en el cual se han abierto las fronteras y el libre comercio, así como la alta movilidad humana que ha habido de las personas de unos lugares a otros del mundo, ¿no? Solo hay que pensar en el número de turistas que viajan desde las antípodas hasta la otra punta del mundo, llevando como recuerdo o como souvenir a veces alguna semilla o alguna especie animal o vegetal. Bien, esta globalización lo que ha generado es que en muy pocos años, concretamente en los últimos 45 años, se haya producido un aumento del 76% del número de especies invasoras en Europa. Esto evidentemente ha hecho saltar las alarmas y claro, un problema que con el tiempo más o menos se iba amortiguando, en las últimas décadas se ha convertido en un grave problema. Esta globalización, comentar también que no solo ha favorecido el transporte de unas especies de unos puntos a otros del mundo, sino que también ha aumentado la frecuencia de esas introducciones, que son cada vez más habituales, y además el diferente número de especies introducidas. Cuando hablamos de especies exóticas invasoras, hay que hacer referencia a que es un problema que a veces pasa bastante desapercibido. Y cuando hablo de desapercibido, me refiero a que es difícil de detectar o de abordar. En este aspecto hay que decir que las especies invasoras, cuando llegan a un medio natural, mantienen poblaciones inicialmente muy pequeñas que son bastante difíciles de detectar, con lo cual abordarlas en el vasto medio natural que podemos tener, pues resulta complicado. Además, estamos hablando de especies exóticas, que a veces los técnicos o los responsables de la gestión del medio natural se encuentran con problemas para su identificación como tal. Sobre todo si hablamos de los grupos como los invertebrados o las algas, los peces o algunas gramíneas. Por otro lado, esta amenaza silenciosa proviene del escaso conocimiento que tenemos sobre la biología y ecología de estas nuevas especies. Es decir, no sabemos muy bien de qué manera van a instalarse en nuestros medios naturales u urbanos. Además, nos encontramos también con un problema añadido, que existe una incertidumbre amplia a la hora de abordar estos problemas. ¿Por qué? Porque estas especies pueden tener impactos determinados en lugares determinados, pero no siempre tienen esos mismos impactos en todos los sitios. ¿Esto qué causa? Que no sepamos qué es lo que va a ocurrir con la introducción de una especie, si va a llegar a ser o no invasora. Y finalmente, el hecho de que algunas especies no tengan una invasión, digamos, ruidosa, y cuando hablo de ruidosa me refiero a especies que llegan, se establecen en el medio natural, se naturalizan,
se reproducen y causan un impacto directo. No, hay especies que llegan, se instalan, mantienen poblaciones muy residuales o de pequeño tamaño y pasan durante muchos años ahí latentes. Y cuando encuentran las condiciones adecuadas, pues se produce la explosión demográfica y el impacto final. Así, de esta manera, cuando hablamos de qué impactos podemos encontrarnos con las especies exóticas invasoras, hay que hablar de tres impactos principales. Los impactos ecológicos, que son los impactos mayormente conocidos en el medio, en la sociedad, y estos pueden ser a nivel de la biodiversidad, es decir, de las especies y de los hábitats, o bien impactos sobre los servicios ecosistémicos que nos ofrece la naturaleza. A estos impactos ecológicos, que como hemos comentado son ya bastante conocidos, nos encontramos los impactos económicos. Estos impactos económicos poco estudiados y de los que vamos a comentar en ciertos aspectos en esta presentación, están resultando muy importantes dado el desconocimiento inicial que se tenía de este tipo de impacto. Y finalmente, el impacto sobre la salud humana. Este impacto apenas se ha tocado y es realmente importante debido a las zoonosis. Y bueno, aunque en esta presentación no lo vamos a tratar, pero sí resaltar que cada vez va teniendo mayor importancia y mayor calado en la sociedad. Cuando hablamos de impactos ecológicos, hemos comentado que hay impactos sobre la diversidad y impactos sobre los servicios ecosistémicos. Bien, los impactos sobre la biodiversidad, normalmente las especies introducidas en el medio natural, especies exóticas invasoras, los impactos más reconocibles son la reducción del tamaño poblacional de las especies autóctonas. En el caso en el que estas poblaciones de especies autóctonas tengan una población muy pequeña o estén ubicadas en lugares muy concretos, puede llegar incluso a provocar la extinción de algunas especies. Y por otro lado, algunas especies causan impactos sobre un hábitat, no sobre la especie, sino sobre un hábitat completo. En los mecanismos que utilizan normalmente estas especies, pues bueno, como reflejamos aquí, pues son la competición por los recursos, ya sea por el alimento, por los lugares de cría, por territorios, por lugares de asolamiento, o bien la predación sobre el resto de especies, como puede ocurrir en el caso del bisón americano, la hibridación, el cual es un impacto que además es muy críptico, es decir, apenas se ve porque la contaminación genética es muy difícil de detectar hasta que no llevan unos estadios bastante avanzados. Y otro de los mecanismos es que la propia especie invasora sea el vector de una enfermedad y parásitos o bien sea la propia enfermedad. Si hablamos de los impactos en los servicios ecosistémicos, bueno, pues tendríamos que hacer referencia a la interferencia con servicios de soporte, es decir, con los ciclos de la materia, los ciclos de nutrientes, la formación del suelo, la interferencia con servicios de aprovisionamiento, como por ejemplo la disponibilidad de agua para una población, la producción de madera en el sector silvícola, la interferencia en servicios de regulación, como por ejemplo puede ser la polinización de nuestra flora autóctona y de los propios cultivos. La regulación del sistema de agua, podríamos ver cómo muchas especies impiden esa regulación natural de los cursos de agua, y el control de la erosión. Evidentemente, si se deterioran las masas forestales, es obvio que va a producirse un deterioro en el control de la erosión. Y finalmente, interferencia con servicios culturales. Cuando hablamos de servicios culturales, hablamos del paisaje, del concepto que tenemos de los valores estéticos. Pero si entramos de lleno ya en los impactos económicos, que es el tema que nos trae para esta presentación, tendríamos que hacer una diferencia importante. Cuando hablamos de impactos, hay que hablar de impactos directos, que son fácilmente reconocibles, y de los impactos indirectos, que entrañan una mayor dificultad a la hora de establecerlos. Si hablamos de impactos directos, hay que hablar, en primer lugar, de las pérdidas en producción agrícola, forestal o planta ornamental, como ocurre con especies como el caracol manzana, o el nematodo del pino, o el picudo rojo. La reducción en la cantidad o calidad de actividades extractivas. Hay muchas actividades como la pesca que se ven afectadas por especies invasoras, reduciéndose el volumen de pesca que se puede obtener a lo largo de una temporada. La destrucción de material almacenado, los daños en infraestructuras y patrimonios,
Este es un dato importante porque hasta no hace mucho no se había tomado como un impacto económico. No es raro observar que en las murallas de algunos castillos o simplemente en una calle encontremos ciertas especies de árboles, como por ejemplo puede ser el ailanto, que están provocando daños sobre estas infraestructuras. Si bien hablamos de los impactos indirectos, los costes sanitarios, como comentábamos antes, el impacto sobre la sanidad humana, sobre la salud humana, sería un coste que prácticamente no se ha evaluado, pero sí tendría un reflejo indirecto de la presencia de especies exóticas invasoras. O las pérdidas en sectores indirectos, como por ejemplo puede ser el turismo y el ocio, en el cual no se tiene en cuenta el impacto de estas especies, pero existe. O bien los costes de control y eliminación de especies exóticas invasoras, que son realmente altos en muchos casos. Pero luego tenemos además los impactos intangibles o los impactos tangibles, es decir, aquellos impactos que pueden valorarse económicamente y aquellos que no puede hacerse. Si hablamos de los impactos tangibles, es decir, de los que podemos valorar económicamente, viendo los diferentes estudios que hay sobre algunas especies invasoras, como el de pimentel o el de catunen, vemos que están infravalorados. ¿Por qué? Porque no se ha tenido en cuenta muchos datos de sectores indirectos, de los que hablábamos anteriormente. Eh, Como dato, comentar que para Europa se ha estimado que el coste que causan las especies invasoras está alrededor de los 12.000 millones de euros al año y que en Estados Unidos ronda alrededor de los 137 billones con B de dólares. Pero además, el realizar un estudio económico de una especie invasora entraña una dificultad para esos cálculos más finos. ¿Por qué? Porque evidentemente siempre hacemos unas estimaciones que son bastante conservadoras, porque existen impactos indirectos que no se contemplan, porque hay información, muy poca información o información muy escasa sobre ciertos grupos de especies y sobre ciertos sectores productivos de los cuales no se tiene ningún dato. ¿Esto qué nos causa? Pues nos causa evidentemente una incertidumbre a la hora de calcularlo. Pero esta incertidumbre además se ve añadida porque no existen modelos genéricos para todas las especies, sino que cada especie necesita un modelo genérico debido a sus impactos. Porque además existe un desconocimiento de los impactos según las especies y lugares, y sobre todo también a corto, medio y largo plazo. Y finalmente, porque los datos disponibles principalmente provienen de las administraciones y no de los sectores. Si a esto le añadiéramos el impacto intangible, es decir, aquel que no se puede cuantificar, los impactos económicos serían muchísimo, muchísimo mayores. Un impacto intangible, ¿cuánto vale un servicio ecosistémico? ¿Cuánto vale la polinización? ¿Cuánto vale la fertilización del suelo? ¿Cuánto vale una especie? Es muy difícil valorar estos factores, pero realmente la pérdida de una especie o de un servicio ecosistémico es un coste económico que no debemos permitir. Ya analizando algunos aspectos concretos de los impactos económicos, dar una cifra puede resultar en principio muy sencilla, pero ahora vamos a ver algunos aspectos que van a hacerlo más complicado. Por ejemplo, el coste económico de las bioinvasiones o de las invasiones biológicas no sigue un comportamiento de forma exponencial, es decir, 2 por 2 no es igual a 4, sino aquí vamos a ver un ejemplo que es el coste que ha tenido el mejillón cebra en la cuenca del Ebro, en el cual en el primer año, en 2001, podéis ver que tuvo un coste de unos 28.000, casi 29.000 euros, y que en 2009 el coste que ha tenido ha sido de 4.400.000 casi. ¿Esto qué quiere decir? Que en 9 años los 29.000 euros no se ha multiplicado por 9, sino que este coste se ha multiplicado por 150 veces. Así, el coste que en principio se pensaba mucho menor, en menos de 9 años ha tenido un coste de 14,3 millones de euros. Y se estima que para el año 2025 este coste aumente hasta los 110 millones de euros. Entonces, vemos cómo los cálculos iniciales del coste económico de una especie invasora, pues, bueno, siempre van a quedarse bastante más cortos de lo que ocurre al final. Pero además, a la hora de abordar los costes económicos,
hay que ver los sistemas de control que se van a hacer sobre las especies. Como principalmente los costes que se tienen más claros son los costes de control, hay que decir que, por ejemplo, es muy importante que a la hora de abordar el control de una especie invasora sea un control de forma continua y manteniendo una inversión mínima. Como el caso que nos aborda aquí, que es el caso del control de camalote en el río Guadiana, a su paso por Mérida y Badajoz en Extremadura, en el cual, como veis en la gráfica, en una línea roja están las toneladas que se han extraído y en verde está el dinero que se ha invertido para luchar contra esta especie. 2004-2005 la especie apareció y aumentó de forma muy suave, con lo cual se hizo una inversión acorde a ese aumento. La especie aprovechó y tuvo una subida increíble de volumen, de dispersión de la especie por el río, llegando hasta prácticamente las 180.000 toneladas. 180 toneladas. Esta inversión que se hizo, que fueron casi 7 millones de euros, provocó que la población bajara prácticamente a niveles iniciales ya en 2008, en el cual se mantuvo una inversión y que en 2011 esa inversión se disminuyó radicalmente, lo que provocó otra vez el aumento y remonte de la dispersión de la población. Con esto, ¿qué quiero explicaros? Pues que evidentemente o mantenemos un control continuado o estaremos siempre trabajando con picos de presupuestos y población de la especie. Ver también que hasta los propios sectores van a tener una influencia de las especies invasoras muy diferente a lo largo del inicio de la invasión, que como se ve en esta gráfica de los costes producidos por sectores causados por mejillón cebra en la cuenca del Ebro, hay sectores tan dispares como, por ejemplo, las administraciones, el sector energético, la agricultura, el sector forestal, el viverismo e incluso falta un sector que no os lo he puesto, pero sería el sanitario, ¿no? Veis cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, sobre todo en las administraciones, el aumento del gasto público para el control de estas especies. Y bien, por ir terminando, de cara al futuro y con el objetivo de reducir estos costes o este impacto económico, creo que habría que seguir una serie de recomendaciones, ¿no? Principalmente, llevar a cabo actuaciones de prevención para evitar las nuevas introducciones de especies. Estas van a favorecer que haya una mejor relación del coste-beneficio en caso de que se produzca la invasión. Desarrollar además sistemas de alerta temprana que sean efectivos, es decir, que podamos detectar a las especies en su invasión en los primeros estadios en los cuales puede darse la opción de la erradicación. Si en estos primeros estadios no actuamos, lo que nos quedará será realizar actuaciones de control a lo largo del tiempo. La aplicación de medidas de control y erradicación efectivas. Hay mucha bibliografía, no todos los sistemas funcionan en todos los lugares, pero sí es de vital importancia tener claro lo que ha funcionado en todos los sitios y los costes que tienen derivados de ellos. La colaboración entre administraciones y países, huelga decirlo, pero si las especies exóticas invasoras no conocen de fronteras y es necesaria la colaboración total entre las administraciones. Y finalmente aumentar el número de estudios económicos que nos permitan tener una idea clara sobre estas especies. De esta forma, bueno, me despido de vosotros y espero haberos ayudado a tener una idea un poco más clara del impacto económico que pueden tener estas especies sobre nuestro medio natural y nuestro medio urbano. Hasta luego y muchísimas gracias.